iré comentando. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos y a todas, a las personas que nos pueden seguir acá de forma inmediata, que están conectados directamente a la llamada. Este es el Club de Lectores de Cómic, hablemos de historietas de la Biblioteca Digital de Confama, y saludamos también pues a todo el equipo técnico de Confama que lo hace posible. Esta es nuestra segunda sesión del año, y ahora vamos a hacer un giro a una historieta de la ciudad de Medellín, que fue publicada hace unos años, pero que también pues obedece un proceso largo de trabajo, de dibujo y de edición, que repercutió en este libro que se llama Liborina, de Luis Echavarría, que es un dibujante de la ciudad, un destacado formador de nuevos dibujantes, que también ha tenido pues como otro tipo de publicaciones, y que ese trabajo en parte derivó de uno de los estímulos de cómic y novela gráfica de la Secretaría de Cultura de Medellín, creo que fue en el año 2016-2017, y que esto pues ayudó también a que este libro saliera eh, editado y pudiese llegar a muchos lectores. Este libro pues se publicó en el año 2020, ya es un libro que lleva rodando casi 3 años aproximadamente, y es una historieta que conjuga varias vertientes. Por un lado está la idea de una historieta de aventuras con ciertas cosas fantásticas o fantasiosas, pero no del todo está categorizado de esa manera. Y algunos críticos en algún momento, incluso en algún comentario que hacíamos de primera instancia, se decía que Liborina pues escribía ciertos relatos donde predominaba la ucronía como mecanismo de narración, pues entendiendo que esta historieta sucede en un futuro de la República de Colombia, eh, exactamente a mediados de la década del 2040, o sea, más o menos como en 10 años de la época actual, por ahí, mediados 2040, y en una realidad alterna donde el conflicto armado, digamos, como que desapareció, como que esa idea de todo lo que se vivió el conflicto en los años 90, principios de los 2000, y posteriormente el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. O sea, todos esos procesos que hemos vivido en los últimos 20 años, sobre todo, no existieron porque existieron antes. Y como toda esa época de violencia había quedado pues suspendida, y ha aparecido esta línea alterna donde se suscribe Liborina. Eh, y que pues incluso entre lo que se dice al interior o los comentarios, lo que hay al interior de la narración, es que incluso la selección Colombia de fútbol ganó el Mundial de Italia 90, algo que ayudó también como a fracturar los procesos de memoria, olvidó muchas cosas, entre tanto de esta historia. Vamos a ir avanzando, Diego, yo voy mostrando algunos detalles. Este libro tiene una gran importancia no solamente en tanto narrativo, sino en la parte gráfica, de esa aventura de tres jóvenes amigos, un poquito adultos, que emprenden un viaje. El libro, ahorita vamos a hacer un repaso de esas páginas iniciales, lo podemos mostrar ahorita más adelante, luego que yo haga esta breve presentación, donde tendremos preguntas de los que están participando. El libro arranca con un viaje. Posiblemente, digo posiblemente, porque este libro no está escrito en una realidad, o sea, no habla de una realidad, sino postula una realidad, una idea ficticia de tiempo. Y entonces arrancan un viaje al occidente del departamento, al occidente de Medellín, donde estos tres jóvenes tienen un plan, están buscando un pueblo perdido, a partir de un registro, a partir de un vestigio, y eso los conduce a encontrar algo que no era visible en esa realidad alterna, y esa es como básicamente, aunque tiene mucho más en ese recorrido, reconociendo ese vestigio, ese lugar perdido, esa información que va apareciendo, va fluctuando en la narración, de lo que es Liborina. Y también hago una aclaración, pues que si bien siempre ha tenido como ese atractivo, o para los que sean cercanos al pueblo, no necesariamente obedece a que sucede en Liborina, en este pueblo de Antioquia, sino que es más una elección narrativa por parte de Luis Echavarría, en parte porque es sonoro, pero en parte también porque jugaba con el paisaje, con algunas cosas que recoger,
pero no tienen nada que ver, digamos, directamente con Liborina, con los procesos históricos y demás. Entonces estos tres jóvenes de ese tiempo futuro, emprenden ese viaje, pero es bastante particular esa primera expresión del viaje, porque van en bus, hacen una parada, es un típico viaje en bus, y paran a un lugar de estos de comida, de carretera, hay un montón de viandas, hay un montón de chorizo, bueno, un montón de esas cosas que empiezan a recrear ese paisaje, donde se contrapone también esta idea a veces realista, costumbrista, pero también con la ficción y con esa alternancia a ese otro mundo que nos plantea esta historia. Y que al ser, pues, como la elección de este trabajo, pues, ahí predominan sus colores, hay un diálogo con paletas de colores reconocibles, populares, de las chivas, por ejemplo, hay un diálogo con las paletas de colores de las chivas, pero además otros diálogos, el verde, a mi juicio, es esos tonos de verde o ese verdor en muchas tonalidades, es lo que también se impone en la narración. Ahí lo podemos pasar un poquito más adelante. Y ahí, como para hacer un poco de introducción, me imagino que las presentes ya lo habrán leído, y la idea es que toda esta presentación abramos la conversación, empecemos a tener preguntas al respecto, cómo reciben este libro, que es un libro que no nos habla de una realidad, o no nos habla pero remite a puntos de la realidad de la República. Luis Echavarría, ahí está, este es el dibujo, el dibujo hecho por él mismo, que aparece en la contraportada. Tiene un poco más de 40 años, estudió por fuera y ha hecho muchos trabajos de ilustración, de historieta, es fundador activo del Laboratorio de Historieta de la Chimenea, donde ha formado muchos dibujantes, también ha abierto la posibilidad para que muchos dibujantes emprendan ese camino, pero también ha tenido pues unos trabajos en otras direcciones que se conectan parcialmente con lo que es Liborina, o con lo que posiblemente han leído de lo que es Liborina. Adelante, Diego. Bueno, ahí está la imagen del Laboratorio de la Chimenea, que se mencionaba un poco de lo que ha sido su trabajo y todos los procesos de formación, las publicaciones que ha tenido. Como pueden ir viendo también, y seguramente lo han reconocido, la impronta de del trabajo de Luis tiene que ver con cierto apego al realismo, a representaciones que se acercan parcialmente a una realidad, aunque hay los juegos intervenidos por otras cosas que se salen, sobrenaturales a veces, extrañas por muchos casos, como unos flujos de cosas que a veces no obedecen como unas coordenadas tan realistas, a pesar de que los personajes se vean muy reales, muy reconocibles, tal vez muy identificables. Y esto pues es algo que se subvierte mucho en todos sus trabajos, aunque en otros, más adelante podemos ir mostrando, eh, Luis no ha apuntado directamente a hablar de temas de memoria o temas sociales, que es a veces como cierta crítica ha querido encapsular Liborina, sino que su idea, y es una idea que también se trasvasa a lo que es Liborina, tiene que ver mucho con la observación. Y eso era una pregunta que en algún momento, de manera reiterada, le hacía a Luis en dos ocasiones que pudimos presentar y hablar de este libro, es como la mirada en sus personajes es algo muy habitual. Si uno observa, ahorita lo podemos revisar detenidamente, algunos pasajes de Liborina, en su gran mayoría es un ejercicio de cómo vemos o cómo descubrimos un lugar. Si pivotamos de nuevo a lo que es Liborina, ese viaje para reconocer y descubrir un lugar, ahí hay una idea de mirada que obedece a eso que se descubre, no solamente con el cuerpo, sino con los ojos, y pues donde intervienen, por supuesto, otros sentidos. Pero en otros de sus libros, que podrían ser catalogados pues un poco como más sexuales, más eróticos, pues está también esa idea de la vigilancia, pero no una vigilancia normativa, sino una vigilancia que tiene que ver como con ver al otro, ver qué está haciendo el otro, y ahí sorprenderse y descubrir ese otro. Y un poco pues también unos juegos con el voyerismo, una idea pues, que se ajusta muy bien, Luis, tuvo por mucho tiempo un blog que se llama Usted ve lo que quiere ver, que de hecho en la contratapa del libro publicado por Planeta Cómic, de hecho está ese sello de Usted ve lo que quiere ver,
Y ese también es esa invitación a dejarlo ahí como suspendido, a gambetear un poquito como con el asunto, que no quede tan clasificado, a pesar de que ha tenido muchas interpretaciones. Es este viaje en Ligorina obedece mucho a lo que uno pueda recoger como experiencia de viaje y lo que uno pueda detectar, que son muchas cosas, son muchos detalles, muchos elementos, resonancias a muchas cosas gráficas, a particularidades históricas, sino a referencias a personajes de la cultura popular o el deporte popular. Por ejemplo, hay un personaje en Liborina que uno puede creer que es Leonel Álvarez, puede ser que no. Y ese contrapunto entre ver lo que se quiere ver, pues está, a mi juicio, cimentado gran parte del trabajo de Luis, más allá si una parte se clasifica como erótico, como pornográfico, como se quiera llamar. Esto pues hace parte pues, de otros libros, otras publicaciones que él ha tenido, algunas como Vejámenes, otras como El miembro fantasma, que también fue una publicación. Bueno, Luis también trabajó por mucho tiempo, fue socio fundador de La Bruja Rizo, ya hace parte pues de otros proyectos. Ahí lo podemos adelantar, Diego. Y esto para que vayan viendo, no sé si habían tenido la oportunidad de buscar de cómo está nueva, y ahí de forma, digamos, directa podemos ver cómo hay mucho énfasis, si no nos apoyamos en la atrás, perdón, hay mucho énfasis en lo que se está viendo, en lo que alguien está viendo, en lo que alguien está escribiendo, bien sea en una pantalla, bien sea si alguien lo está viendo desde atrás. Y ese recurso de estar observando, estar descubriendo es muy importante en su trabajo. Tiene otras publicaciones, colaboraciones. Recientemente hizo un trabajo para el Museo Casa de la Memoria. Adelante. Este es el que sigue, es una colaboración que hizo de dibujo, no, de Wonder Woman, de la Mujer Maravilla, con guión de Pablo Guerra, donde mostraba pues ese origen oculto, por lo menos una parte de lo que es Wonder Woman, de esa relación con el bondage, bueno, pero también como todo ese núcleo feminista que hay detrás de la creación de la Mujer Maravilla. Eso es un trabajo que publicaron para la sesión entre viñetas del diario El Espectador, la que pues ya no circula como tal. Y más adelante hay otras cosas que tiene él, donde también hay como esas afectaciones de lo científico. ¿No se escucha? Perdón. Hola Lorena, buena tarde. Yo sí te oigo, Mario. Sí, bueno. Esta historieta que se llama Entropía, también hay un juego con lo científico, hay una afectación de como elementos extraños, raros, sobrenaturales un poco, que intervienen también en eso que conocemos como real y que siempre siguiendo un patrón, las representaciones parecen muy realistas, no hay como juegos de forma, de volúmenes con los personajes, uno podría identificar rápidamente los espacios, eh, sus historietas ganan mucho por detalles, por los decorados que hay de fondo, por todas las arquitecturas y el diseño y los juegos de composición que Luis hace en sus trabajos. Adelante. Bueno, este es otro, este creo que es del miembro fantasma. Bueno, y así, y adelante, y otros para ir mostrando, para que pues, conozcan un poco el trabajo de Luis. Entonces, vamos a Liborina, luego como esa apertura un poquito de los trabajos, y acá podemos ver que puede ser el oriente de la ciudad, el oriente de Medellín, estas autopistas también colgadas de la montaña, entre puentes y viaductos y demás, y que ahí arranca un poco la narración, lo efectivo, ahí podemos ver incluso parte también de lo que reseñaba antes, y es los juegos de composición, de cómo Luis no se casa con un tipo de composición que repite hasta alcanzar en su narración, sino que trata de refrescar con pausas, con la inserción de nuevos modelos de diseño, para mostrarnos y situarnos en lugar, para darnos ambientación de lo que está pasando. Acá vemos, por ejemplo, el bus, una primera viñeta de esa velocidad del bus mientras va frenando y se va insertando al interior, pues como este estadero, este lugar de venta de comidas, de carretera, pero también vamos viendo de fondo cómo se ven las líneas
y los colores de las montañas, que por un lado está como ese gran bloque de colores muy vivaces, muy populares, que uno puede ver eh, en muchos lugares de la ciudad, pero también de los pueblos, esos coloridos, el amarillo, los rojos, pero también el verdor de las montañas, el verdor del paisaje, el verdor de las selvas, que hace pues que uno casi que transpire a veces por ese paisaje, que se sienta de forma muy directa. Ahí es esa una de las primeras páginas del libro donde arranca. eh, Primero hay una forma de verdor que aparece y luego los personajes cuando ya se van desacomodando y se van bajando y van entrando. Y que hay un punto también fundamental, tal vez por las influencias o por las intenciones que tenía Luis en su momento, era como la idea de arrancar esta historia como suspendida, o sea, como que ya viniera de un tiempo que no conocemos, un lugar que no conocemos, nunca vamos a ver la ciudad, nunca vamos a ver ese otro mundo desarrollado, y arranca acá como de, 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 de una forma rápida. Ellos ya suponemos vienen haciendo el viaje, suponemos ya lo habían planificado y ya los vemos entrando ya en el lugar casi directo donde va a empezar todo y donde va a empezar ese recorrido. En ese sentido, pues como no sería tanto una historieta de viajes, sino como de viajes entre montañas. Habría que inventarse como una denominación para ese tipo como de narraciones, si es que ya no existe. Bueno, más adelante ahí, Diego, para ir mostrando un poquito. Acá saben también esas primeras partes donde empieza uno a ver el ambiente muy detallado, la mesa servida, los cuadros en la pared, muchos silencios, todavía no tanto conversaciones, y luego de ese viaje, que creíamos que era un viaje que continuaba en bus, es un viaje donde los personajes amigos, los hombres y una mujer, se insertan dentro de ese verdor y bajan hacia la montaña y emprenden el viaje. Más adelante, por favor. Y acá vemos también, yo, sobre todo como para concentrarnos un poco y que eso también estarán las preguntas que haremos más adelante, es, bueno, también hay que ver cómo hay una distancia también entre lo que podemos ver de forma digital y lo que podemos ver de forma impresa. Afortunadamente Luis la edición de este libro pudo hacer un gran acompañamiento y estuvo al cuidado de que se respetaran las tintas, las impresiones, y que el resultado pues, de ese trabajo no se fuera por una caneca, y afortunadamente pues logró que el libro tuviese una buena consecución. Pues ese verdor que vemos ahí, donde aparece esa vaca, y ellos están ya metiéndose bajo el puente, saltando la barda, es lo que vamos a ver repetidamente, el verdor como protagonista. Acá los vemos más adelante en ese viaje que están haciendo, y que esta, fíjense, es una viñeta que propone una doble lectura, donde nosotros como espectadores, como lectores de la historieta, estamos viendo el viaje de los tres personajes, pero en ese momento ya alguien al interior de esa selva, al interior de esas montañas, al interior de ese paisaje, los está siguiendo, los está observando. ¿Qué pasa con eso? Entonces nosotros también pasamos a ser esos observadores de la historia, pero también lo que está viendo que nos está siguiendo. Y esto es un mecanismo que se repite mucho a lo largo de la narración y, como había dicho, tiene que ver bastante con algo que tal vez ha entrenado, con una gran preocupación que tiene Luis, es la idea de mirar, la idea de observar eso que uno quiere ver o lo que uno quiere imaginar. Para los que hayan leído ya el trabajo de forma completa sabrán directamente a qué obedece. No importa acá cómo hacer adelantos. Yo creo que esta narración no se derrumba porque destapemos sorpresas, saber lo que va a pasar al final, qué es ese gran misterio que se va a descubrir si hay pueblo o no. Creo que eso no es problemático, sino que para dejar esa invitación para quienes han podido leer el libro es quién los está observando, quién ya los viene observando y cómo hay, en este caso, esta es una composición a doble página, quién ya los está viendo y los viene siguiendo, y que él ha dejado pistas, incluso quien los sigue es un personaje extraño que tiene una camiseta verde,
ya los viene observando desde hace mucho rato, y uno, cuando, digamos, relantiza la lectura, observa que está pasando eso. Más adelante, por favor. Si tiene igual preguntas, podemos ir conversando en este intermedio de la introducción. Acá es una de las partes que que está en el diseño de la ICAR promocional de este encuentro de lectores de historietas, donde ellos llegan a lo que quieren es el pueblo. Hay un dispositivo que es un libro en francés que habla del lugar, pero realmente no hay concordancia entre la representación de esa iglesia, como se ve, en las ornamentaciones que tiene y lo que han encontrado. Lo que empiezan a ver pues es como ese pueblo perdido, como ese camino distinto, donde ya tal vez algo no funciona muy bien, como ese mundo paralelo. En algún momento, pues como en esa arbitrariedad que yo me permitía como lector, pensaba como en ese mundo alterno, ese doble mundo, esa cosa rara que hay escondida. Por eso uno puede clasificarlo un poco como ciencia ficción, aunque Luis no se ha casado nunca con la idea de que sea una ucronía al uso. Eso no vino de forma contundente de esa manera, solo que cuando mucha gente empezó a tratar de entender, decía, sí, esto es una ucronía porque sucede en este, digamos, tiempo alterno de la historia de la República. Y yo lo que creo, incluso viéndolo ya, esta es como mi tercera o cuarta lectura que hago, que su libro tiene que ver más con lo extraño, con lo que no tiene lugar, como lo que no está bien situado, lo que parece de forma extraña. Incluso podríamos pensar que acá hay más vetas de lo terrorífico, del terror, y que por ese lado, supongo, incluso por eso me gusta mucho esta composición con la iglesia, los personajes mirando de frente a esa iglesia, con esas raíces de árbol que ya se le están comiendo, y que uno pues también está viendo eso, pero que también cuando llegan a ese pueblo uno puede reconocer que es un pueblo con eh, muchos detalles habituales de cualquier pueblo de Antioquia, por lo menos. Más adelante ya digo, bueno, acá para que vean un poquito más esa idea del pueblo, fíjense cómo acá no predomina esa idea de que los están observando. Ahí ya porque juega, a veces te pone en escena de que los están observando. Acá aparece más una composición normal, donde ellos están pasando por el pueblo, están caminando por la centralidad, están viendo que hay como una información que como que está deslocalizada, como que las ruinas, los vestigios, todo este verdor, todas estas ramas, todo esto que se lo ha consumido, y ellos descubriendo eso. Más adelante pues van a ver muchas más cosas que tienen que ver, sí y no, con el conflicto, con referencias que uno podría vincular y no, aunque la intención de Luis no era tanto hacer un comentario social. Acá lo vemos más adelante incluso. Hay muchos detalles. En la anterior, por favor, Luis. Perdón, Diego. Hay muchos detalles. Esto me gusta mucho en este caso del trabajo de Luis, como los detalles de los elementos. Esos elementos que le dan naturalidad a lo que está contando, que uno podría identificar y familiarizarse con algunos elementos, vasos, eh, libretas de apunte, los logos en las camisetas y otras cosas que uno puede ir encontrando mientras va pasando la narración. En este sentido, también esa invitación, lo que pasa en Liborina no es como a pasar de largo, sino fijarse también mucho en la ornamentación total del libro, en todos esos detalles que hay desperdigados por todo el trabajo, que te invitan nuevamente a ver y a descubrir eso que uno quiere ver en este caso. Ahí más adelante, por favor. Acá, esto es una parte que sucede luego de que ellos, bueno, hay unas cosas que suceden ya cuando están en el pueblo, que pasan de ser observados a ser descubiertos. Y acá hay como una especie de gran mural, de una especie de gran museo, donde como si fuera un papel tapiz aparece la gráfica de una chiva, y esos colores de las chivas que son los colores que están diseminados en la historieta, o sea, es como la paleta de colores parte mucho desde ahí.
mal no recuerdo, y que en ese friso, en esa plantilla, esa pared, parece como un latón que está colgado, también hay una especie de museo, un museo como gráfico del horror, que ellos no entienden y por qué eso está escondido, y qué es ese pueblo, que es un pueblo extraño, que es un pueblo deformado, que es un pueblo endogámico, y el que tienen que salir como sea. Adelante, Diego. Bueno, yo quise traer, no sé, yo nunca le he preguntado a Luis en este caso, este libro Chivas, que es un libro sobre las chivas, eh, sobre la gráfica de las chivas, es un libro que tiene un diálogo directo, aunque está el trabajo de las chivas está. Y uno cuando ve el libro y lo pone de forma horizontal puede ver que ese rastro está ahí, ese rastro de colores. Ahí más adelante se puede ver un poquito más sobre este libro. Adelante. Y que pensemos, por ejemplo, exacto, como esta paleta de colores de esta chiva y muchos de estos símbolos, esas partes gráficas, los diseños, las líneas, son las que están insertas dentro de la narración, la paleta de colores. Ese verde muy encendido, que no es un verde como en un tono bajo, el amarillo, que no es, es un amarillo como más quemado, no es un amarillo tan resplandeciente como el del sol, bueno, el rojo sí un poquito así, el azul, pero esta paleta de colores es la que está en Ligorina, eh, y otros colores pues que uno puede rescatar y moldear por ahí. Más adelante, por favor. Acá se ve incluso, se ve incluso de forma ampliada ese museo, ellos empiezan a tocar y esa contraposición de la superficie, de esa, digamos, lo gráfica popular de las chivas, pero en tanto como museo puesto ahí, donde ves esas imágenes de memoria de lo que posiblemente pasó, porque no sabemos si pasó o no pasó, o si tuvo fin o no tuvo fin, porque acá queda como suspendida esa línea de tiempo, de hechos identificables del conflicto armado en Colombia, sobre todo pues como de las violencias de grupos paramilitares, pero también violencias guerrilleras, bueno, del ejército y demás. Adelante. Bueno, creo que también es importante mencionar cómo este libro es un proceso bastante largo, un proceso un poco más de 10 años, donde Luis tuvo varios puntos de trabajo, y de hecho se hizo una exposición hace un poco más de 2 años, o un año, 2 años ya creo, en La Bruja Rizo, donde se mostraba todo ese camino a Liborina, pero el camino a creación de Liborina. Ahí se puede ver pues, que está la chiva de Liborina, un poco destruida, y, y que mostraban pues todo el proceso de lo que fue la historieta inicial, de lo que fue el parte de trabajo como esa primera versión en fanzine, tuvo una primera versión en inglés, no coloreada, pero sí la portada sí tenía los colores más de la chiva, eh, los aspectos de trabajo fotográfico, las libretas de trabajo, la exposición con originales no entintados, todos los procesos pues, de trabajo de Camino a Liborina, que además pues Liborina, parte de Liborina también hizo parte de una exposición, no recuerdo el nombre ahorita, en el Museo de Antioquia. Ahí más adelante podemos ver imágenes de esto, de cómo era Liborina en algún momento, cómo Liborina fue, y se puede ver el nombre, más en fanzine, de pocas páginas, tomando ese contorno de la chiva, la superficie, y cómo se veían algunas páginas. Esto era, creo, cuando Luis vivía en los Estados Unidos, y cómo se veían algunas de esas páginas, cómo esta historieta ha tenido mutaciones, versiones, en este caso sin colores, ustedes pueden diferenciar qué resta, qué suma, si hay color o no hay, eh, cómo se ve ese paisaje, cómo ese paisaje se impone, y qué cambia. Pues acá hay, digamos, diseños de páginas muy distintos, con menos variados de los que hemos visto en el libro final. Acá podemos verlos en el pueblo y cómo los personajes han cambiado.
Y bueno, creo que podemos abrir ahora sí la conversación acá. Esta es una de las imágenes que más me gusta del libro, que es una de las partes cuando hay una rumba, cuando los personajes ya se han insertado, bueno, los capturan de hecho, los retienen, no saben que todos están retenidos, eh, Zamburundanga, amanecen, despiertan de una manera extraña, empiezan a ver que hay personajes muy raros que parecen cerdos, una endogamia visible, unas invitaciones que no concuerdan, y en un momento donde las páginas se ponen, cobran una intensidad por el fuego, se ponen amarillas, esto es lo que ilumina gran parte de lo que estamos viendo, aparece en esa doble página donde se ve el río, así como una especie de ese cruce de montañas, el río, y alrededor donde están metidos, que puede ser Antioquia o puede ser otros lugares de la República, o sea, bueno, siempre y cuando pues haya montañas. Entonces no sé si abrimos la conversación o vamos teniendo preguntas al respecto de cómo ha sido este trabajo, cómo les ha parecido, si ya han lo podido leer o no, respecto a lo que es Liborina. Saludo, bueno, ahora que los puedo ver, a Sama Saoli. Hola Sama, ¿cómo estás? A Miro, que creo que es Miro Caballero, desde Pereira, ¿verdad? Lorena. Hola, ¿cómo estás? Mira, caballero. Hola Miro, ¿cómo estás? Y Patricia Moll. Creo que Patricia, yo me la he encontrado en Hola, otros escenarios. sí, Un saludo, Mario en Edafid. qué bueno verte y pues escucharte por acá. Bueno, no sé, tienen preguntas respecto a lo que hemos hablado, inquietudes, no sé si han podido leer todo el libro. Yo tengo algunas preguntas que puedo hacer, pero igual podemos ir conversando de manera. Mario, si me permites, Adelante, Miro. gracias. Voy a ver si pongo aquí la cámara. Listo. Bueno, muchas gracias. Pues para mí bien especial este tomo que nos compartes hoy, que por acá lo tengo a mi lado y lo iba viendo mientras hablabas. Y bueno, gracias por este espacio. Bueno, me llamó mucho la atención varias cosas, ¿sí? Nunca había, pues como no conozco al autor en otros escenarios, el tema de la mirada, pues me parece que me ofrece una nueva lectura para esta obra, ¿sí? Creo que ahorita voy a releerla de nuevo, pero desde ese punto, desde el punto de la mirada, ¿sí? Yo también había hecho como creo que muchos, una mirada muy desde el acercamiento a la violencia, ¿sí? Al relato de la violencia y el relato del conflicto armado desde esta obra, porque pues da muchas puntadas que indudablemente uno va para allá, aunque la obra no nos está hablando finalmente de un espíritu muy de lo que somos los colombianos, ¿cierto? Y que nosotros somos mucho más que el conflicto. Me parece muy interesante eso. Algo que capté y que solamente fui consciente como cuando tú lo mencionaste fue el hecho de cómo la historia de Colombia también se divide en el momento en que se gana ese mundial del 90, ¿sí? Lo había leído, pero no, hasta que no lo mencionaste en esta sesión, no caí en relación con otra obra de cómic colombiano, bueno, cómic de libro ilustrado, que es La peste de la memoria, ¿sí? Ajá, sí, En sí. donde también hay un juego de la ucronía, de contar esa historia de Colombia en un futuro alterno, y en donde también uno de los puntos es que se gana el mundial, ¿sí? En este caso el mundial del 94. Entonces, bueno, no sé, esos vasos comunicantes que también no creo que sean premeditados, sino quiero pensar que son más casuales, pero que también hablan de cómo en nuestro imaginario de Colombia esa historia de un mundial por ganarse, bueno, también
dialoga mucho con esa historia de tragedias, de violencia, de sinsabores y de esperanzas que se marchitan al último momento, ¿cierto? Que finalmente es la historia tanto de los mundiales como del conflicto armado colombiano. Entonces, no, pues de nuevo quería compartir de pronto esta opinión y estas miradas que tu lectura nos ofrecen. Y bueno, no, de nuevo reiterar como ese agradecimiento. Muchas gracias, Miró, por el comentario. Y qué bueno que trae lo de Peste de la Memoria, porque creo que Rodrigo Bastías, en un texto que escribió para un portal en los Estados Unidos, había vinculado como esta idea de lo alterno, como proponer una historia paralela, pero que también en otra historieta que se llama Colombia 86, también está, que es extraño, Colombia 86, Italia 90 y USA 94, aparece también ese dispositivo de la ucronía que hubiera pasado si Colombia realmente hubiera organizado el Mundial, y ahí se dispara otro tipo de narración. Pero yo quisiera retomar otra cosa que vos comentás, y es esa contraposición entre, por un lado, el comentario social, o sea, eso como que aparece constantemente, que uno lo vincula a lo social, no es del todo una historieta documental, no es del todo una historieta sobre la memoria, no es del todo una historieta sobre el conflicto, pero es más una historieta de aventuras. Y yo últimamente he estado pensando, bueno, si tratamos como hacer mixtura de géneros, he estado pensando que tiene algo de terror, como lo comentamos al inicio, pero como esa historieta, su gran foco es la aventura. Y es algo que en algunas entrevistas, en algunas conversaciones, Echavarría ha tratado de defender, que le haga la gambeta más al comentario social, que eso es lo que está más inmediato, pero también quisiera preguntarles esto. ¿Esto es más una historieta de aventuras o eso más una historieta social? ¿O cómo la ven los que se han enfrentado? ¿O si la gran carga o ese gran atractivo está en lo gráfico? A mí me parece que esta historieta dialoga incluso mucho más con otra tradición, aunque seguramente esto no fue influencia directa de Luis, de lo que en algún momento, lo que son las historietas de Daniel Rabanal, dibujante argentino que vivió en Colombia, hizo Las Aventuras de Gato, de mostrar ese paisaje colombiano como posibilidad narrativa, pero también como posibilidad para la aventura. O historietas como las de Ivanquio, las del Cuy Jacobo, donde también está ese paisaje, pero ese paisaje en tanto posibilidad de aventura. No tanto esa vertiente, digamos, un poco superheroica o autobiográfica, o documental o histórica, que se le da muy bien a Luis. Si uno revisa el trabajo que hizo para el Museo Casa de la Memoria y otros trabajos que pueden apuntar en esa dirección, es algo que se le da muy bien, pero que acá hay una gran defensa a la aventura. Entonces, ¿ustedes cómo sintieron este trabajo? ¿En qué lo ubicarían? ¿Más de aventura, más de comentario social, más de ciencia ficción? ¿Cómo lo vieron? O ese gran destacado gráfico que es todo el libro. Hola Mario, soy Patricia. Hola Patricia, ¿cómo estás? Me alegra volver a escucharte. Yo te agradezco toda esta mirada que le das a una sola novela gráfica. Es para volver a leer y volver a leer y volver a leer. Pero en esta novela yo tengo un problema y es que yo estaba leyéndolo y pensaba que estábamos en el momento actual al inicio, porque se mostraba una cerveza Pilsen, un bus viejo. No lo veía como si fuera creo que fueron 60 años, 40 años adelante, los muchachos hicieron este viaje. Eso no me concuerda. Lo que él presenta, que es muy actual, y se va luego a un pueblo donde sigue siendo como si fuera el mismo tiempo. Esa parte del tiempo no la entendí. Ya. Me gustó mucho la ilustración, me encanta que tenga color. No me gustó mucho el lenguaje, no me parece que sea, bueno, así hablamos los antioqueños tal vez con tanta palabra. Me recordó mucho una historia que me contó una monja que fue paciente mía, que era de Holanda, hablaba de unos pueblos del Chocó que para que no le
los mataran, se habían enterrado y tenían unos pueblos enterrados. Ellos no sabían qué estaba pasando afuera. Mandaban a una persona a recoger las cosas, el agua, y luego volvían. Esto fue en una época que no se puede decir el nombre de quién hizo esto, donde le estaban robando las tierras por el oro y por todas las minas a estos chocuanos. Esta parte me pareció pues me pareció que era lo que me estaba contando esa monja en esa época, que incluso hicieron un libro sobre esto que se conoce muy poquito, pues claro, no se debe hablar mucho de esto. ¿Qué me dices del tiempo, del manejo de los tiempos en este libro? Muchas gracias, Patricia. A mí también me alegra mucho volverla a escuchar. Bueno, yo había dicho que era a mediados de 2030, es a mediados de 2040. Estamos en 2023. Supongamos que este libro está sucediendo 20 años después de esta época, o sea, de 2043 por ahí. Yo creo que también el juego que plantea Luis no tiene que ver tanto con que hayan cosas que no obedezcan a nuestro presente, sino que los pone como de manera extraña. O sea, el futuro, como siempre lo hemos imaginado, tal vez no ha llegado como lo hemos imaginado. O sea, sí hay avances tecnológicos y demás, pero todavía las botellas, los artilugios, las artesanías, o sea, uno a veces ve que el mundo parece que ha avanzado, pero incluso si se va para el centro de Medellín, ve que es una Medellín que parece una Medellín de hace 30 años. Hay una ilusión como de desarrollo, de avance, y yo creo que por ahí pues le funciona muy bien. O sea, para situarlo un poquito de lo que pasa, de cómo pasa esta historieta, está pasando en teoría en 20 años adelante, en 2043. Ahí es donde arranca, pero 2043, pero en una línea paralela de tiempo, no en este tiempo que tenemos nosotros, sino una línea paralela donde el conflicto terminó hace muchísimos años, donde Colombia ganó el mundial y parece que no ganó ninguno más. Y tal vez por eso, ese situar esas cosas de forma extraña, que uno diga, todavía hay cerveza, todavía hay como los mismos buses, todavía hay como unas vestimentas muy iguales, no hay, digamos, una oda a lo futurista en términos cosméticos. Y yo lo he entendido más desde ese lado, que la propuesta no es postular grandes cambios pues en lo fisionómico, en lo cosmético, en las ropas. Tal vez uno ahí sí puede quedar extraviado porque todavía hay como aparatos que parece que no ha avanzado en términos tecnológicos. Yo creo que ahí tal vez faltó hacer unos ajustes en detalles y no situar que tal vez esos aparatos, esas formas de vestir, no se parecieran tanto al tiempo presente, sino tal vez a algo como se vería el 2043. Aunque lo que creo es que el autor juega, te plantea ese juego con las cosas, o sea, como que él postula que todo está sucediendo en 2043, pero también te está hablando como que puede estar sucediendo a 5 minutos, que puede estar sucediendo hoy, retomando incluso pues esa historia de lo oculto que hay con ese pueblo, de las cosas extrañas. Yo quisiera además preguntarte, Patricia, no sé si te respondo del todo con el tiempo, habría que tal vez hacer una exposición más detallada de cómo está organizada la línea del tiempo. Esto está situado en 2043, pero en una realidad alterna donde todo ha funcionado de una forma diferente a cómo llamamos nosotros el tiempo ahorita. No hubo un proceso en el 2014, 2015, sino que un proceso mucho antes. El conflicto terminó hace muchos años, los problemas sociales han acabado, pero la gran sorpresa, yo incluso para hablar también de esas cosas que no han cambiado, es que cuando ellos viajan a ese pueblo o hacen ese viaje, se encuentran con cosas que desconocían, con cosas que han obviado. Entonces yo incluso puedo hacer esta pregunta. Para los que vivimos en Medellín, pero pueden vivir en otras ciudades de Colombia, hay lugares donde en teoría todo está muy desarrollado, se ve de una manera, y parece que la república es moderna, civilizada, no hay atisbos de barbarie y qué sé yo,
Pero lo que pasa es que siempre se están negando como esos lados, los lugares periféricos, los lugares olvidados, los lugares donde hay otro tipo de comportamientos. Acá siempre ha habido como una ilusión de que se vea todo, no sé, como si fueran, si uno, por ejemplo, acá en Medellín se va para ciertos lugares o ciertas zonas o discotecas del poblado, hay la sensación, ese esfuerzo de que estamos viviendo en discotecas de los Estados Unidos, porque la gente habla inglés, hay cierto tipo de vestimentas y demás. Pero si uno se mueve más a la ciudad, al centro, por ejemplo, en el Parque Berrío, va a ver que se parece a cualquier pueblo de Antioquia, donde la gente tiene unos comportamientos que están conviviendo con ese mundo presente. Yo creo que yo creo que lo que juega y lo que intenta es como deslocalizar la narración el tiempo, a pesar de que le dé pistas a uno que está en el 2040, y creo que también juega a extraviarlo uno de que uno no le cuadre el tiempo, de que uno no le dé el tiempo, de que uno, estas cosas no me parezcan de este momento, que es tal vez la misma sensación que tienen los personajes cuando están insertos en ese mundo y ven que esa iglesia no es la iglesia que están buscando. Es tal vez la misma pregunta que Patricia hace, esto no me cuadra, esto no me da. No sé si eso fue deliberado, obedece a errores, o yo estoy sobreinterpretando, pero no sé si te respondo del todo. Y quisiera preguntarte también por las palabras, ¿por qué no te gustó tanto las formas de hablar? Porque yo tengo la idea de que estos libros van a ser universales, van a, a leerlo un chileno, un argentino, un mexicano. Y bueno, lo que pasa es que ya soy un poquito cuadrada, entonces los lenguajes de huevón, y etcétera, son muy nuestros, pero no me gustaron, no sé, yo sé que no me gustaron, pero claro, está hablando de lo que somos y así hablamos aquí la mayoría de las veces. Yo te agradezco muchísimo la visión tan maravillosa que le das a una novela gráfica. Hay tanto que ver y tú nos descubres muchísimo más de lo que uno puede ver. Y sí, la respuesta frente al tiempo en esta novela está ya entendida. Gracias, Mario. Muchas gracias, Patricia. Creo que para responder incluso de lo de las palabras, este es un libro de un dibujante de Medellín que sucede, digamos, en teoría, en Antioquia, pero editado en Bogotá, aunque el editor es de Manizales, Cristian Muñoz. Y creo que ahí hubo en algún momento una disputa de estandarizar o de limitar como las palabras para que estuviera más como ese tipo de traducciones o subtitulados que no tienen pues como acentos, no tienen palabras que no puedan entenderse. Y ahí a mí se me ocurre también que en este caso de Luis, no sé, tal vez Luis no sea, eso, esto también es como una aventura, una pregunta que yo me hago, no venga como en esa matriz de narración de lo que puede ser Manuel Mejía Vallejo, Tomás Carrasquilla, un poco Fernando Vallejo, de cierta propiedad con las palabras, cierta propiedad con lo que se dice. Y sí, esa pregunta venga por ahí, esa defensa de que los personajes hablen mm, paisa, por ponerlo entre comillas, y no con un lenguaje más estandarizado, neutralizado. Bueno, no sé si alguien más tiene más preguntas y vamos hablando. Que yo lo que creo, este libro eh, tiene la posibilidad de plantearnos varias formas de verlo y varias formas de entenderlo, y ahí su riqueza. Hola, buenas. Hola Sama, ¿cómo estás? Hola, gracias. Estaba en la universidad y pues me escapé un ratito para la charla. Pues era que, digamos, la cuestión está de lenguaje. Creo que, aunque, digamos, la novela gráfica no explica, como tú dices, esta parte del futurismo, ¿no? Que normalmente se ve centralizado en las metrópolis, las ciudades más grandes que tenga X lugar geográfico. Creo que el lenguaje se le entrega como también
realismo a los personajes. Como por ejemplo con Daniel O'Donnell, creo que también esta parte, digamos, de coger ciertas palabras que se usan en la cotidianidad que permiten de verdad como representar de uno u otro, como una conversación orgánica entre los personajes, que no se siente tampoco tan distante del lector, sino que es como hay esa conexión y representación. A pesar de que pues yo no soy antiquín ni nada de eso, creo que como que uno se puede más o menos localizar y decir como de este lenguaje se utiliza bastante con compañeros y con cosas así, y pues de cierto modo le permite crear una conexión, no necesariamente como de respeto, sino de como confianza, de confidencia con el cómic, como de verdad uno meterse dentro de la historia, incluso vivirla. No sé, por ejemplo, si cambia mucho el formato de físico a PDF, porque pues lo leí en PDF, y creo que, digamos, el género sí puede cambiar dependiendo del formato, ya que, digamos, lo leí desde una perspectiva vertical, entonces iba pasando, digamos, cada panel a su tiempo. Eso pues también ocasionaba de cierto modo como entregando ya poquito en esa narrativa y pues diría que favorece un poco más, específicamente más o menos en la página 60, donde van a ser, digamos, descubiertos por la comunidad dentro del túnel o la cueva. Creo que ahí es donde más énfasis de hoy como el tipo de formato de cómic en esta situación. Y tal vez sería como pues, un aspecto chévere de analizar si el formato de verdad también posibilita ciertas sensaciones que en el horizontal no, o bueno, como pues este tipo de sensaciones. Y pues ya para cerrar con mi intervención, también quería decir que a pesar de que se propone como en los tiempos futuros, creo que también muestra la vulnerabilidad de los tiempos en los lugares periféricos, como que hay ciertas costumbres que se van a mantener y que pues por más que incluso vaya entrando la tecnología, hay ciertas convicciones que van a perdurar, pues, quién sabe por cuánto más tiempo. Y que incluso la misma tecnología o la guerra, porque creo que eso ha sido un avance en la mano, van alejando a las personas de esa conexión tecnológica. Y pues ya, con eso cerraría mi intervención. Muchas gracias, Sama. Voy a retomar algunas cosas, comentarios, no se lograba escuchar muy bien. Y a mí me gusta mucho esa idea del orgánico que tiene que ver con el lenguaje, pero también con las representaciones realistas, superponiéndolo a que esto es un libro que juega con lo extraño, con cierta idea de ciencia ficción, de alternancia. Entonces es orgánico, eso que parece muy naturalista, eso que parece fácilmente identificable, las palabras, los paisajes, queda ahí como en cuestión por el planteamiento mismo del lugar, de lo que ofrece la narración. Y otra de esas ideas de los lugares periféricos, de lo que hay, ya te doy respuesta del formato. Bueno, este libro pues está hecho, digamos que sí hay una idea de que está más pensado para leerse de forma física en impreso. Cuando uno lo abre pues puede ver las composiciones. Hay muchas propuestas de composición con este trabajo. Cuando ingresan a la iglesia, de cómo se ven esos detalles de la iglesia, a veces en cambios de página, que eso se puede perder en la digitalización, porque creo que esta idea la hemos discutido en otras ocasiones. Cuando se digitaliza o cuando hay la propuesta de digitalizar un libro de narrativa gráfica, historias de cómic, de este tipo, pues las variaciones pueden afectar pues esa idea de lectura. Yo creo que a mí me ha pasado muchas veces cuando lo leo digital, me fijo en unas cosas por la dimensión de cómo se ve la pantalla, si lo puedo leer en celular, si lo puedo leer en un computador,
y cuando ya lo encuentro físico, en la propuesta, cómo lo abro, cómo al cambio de página me muestran unas cosas, me están, por ejemplo, en esta parte específica, que es la última viñeta que quedó ahí suspendida, venimos de la iluminación de una fiesta, de ese fuego, de esa llama, de esa luz, y ¡pah! Cambia y queda todo en oscuridad y se ve ese foquito allá, esa mechita ya prendida. Ese efecto se ve directamente ahí. Y que pues sobre todo la sensación se puede ubicar mucho mejor de manera horizontal. Y para hablar de otra idea que es poderosa en el libro, es cómo si nos pegamos nuevamente del relato social, del comentario social, digamos que en teoría, hemos vivido unos procesos de paz, de memoria en los últimos años mucho más contundentes. Pero ¿qué pasa? Mientras está esa sensación en las ciudades o en nuestra memoria de que todo ya terminó, en otros lugares constantemente el conflicto o eso barbárico, por situarlo, sigue sucediendo. Esta es también la idea del libro. O sea, todo se acabó, el mundo siguió, y resulta que si uno va, hace el viaje, si uno se va para los llanos orientales de Antioquia, el Cauca, hay grupos armados, el conflicto parte, está vivo. Entonces, nosotros convivimos como en una esquizofrenia histórica. Habitualmente se dice que las guerras terminan, ¿verdad? Si uno revisa otros conflictos, digamos, históricos, puede entender que la Segunda Guerra Mundial empezó en un punto y terminó en un punto. Y después vinieron los juicios, la ocupación de los estadounidenses en Japón. La guerra terminó. Hubo un principio y un final, aunque la Primera Guerra Mundial no tuvo un principio tan claro. Pero nuestro conflicto es tan esquizofrénico que parece que no tiene final. Y mientras seguimos en nuestra vida alterna, en las ciudades, en nuestro mundo, en nuestra comodidad, en esta cierta idea civilizatoria, el conflicto sigue sucediendo en otra parte, en otro mundo alterno. ¿Por qué? Porque incluso mucha gente, aunque los que viven en Medellín tuvieron el conflicto de frente, es de las ciudades que vivió el conflicto de frente, no tanto en televisión. Hay otra gente que simplemente lo vio en televisión, como si fuera un programa de televisión. Y eso me hace acordar de una frase de esta serie de Wire, donde habla que la guerra contra las drogas es una guerra fracasada y que hay un personaje que responde: esto no es una guerra, porque las guerras terminan. ¿Qué pasa? Nuestro conflicto está alimentado también por eso, por la guerra, que no es la guerra contra las drogas, sino como lo planteó el antropólogo Michel Saucid, la guerra por las drogas. Y también la guerra por el dinero. O sea, esa disputa por eso es lo que nos tiene en este laberinto donde el conflicto no acaba. Entonces creemos que estamos en un mundo, entonces hay museos de memoria, hay trabajos de paz, pero alternamente suceden masacres, suceden cosas, la barbarie sucede mientras supuestamente ya estamos saliendo del fango, pero el fango sigue ahí o seguimos en el fango. Y esta es una idea también que, si volvemos al comentario social de Liborina, está de manera continua. No sé qué más tiene, si Santiago, Diego, tienen opiniones, preguntas. Hola, Hola, bueno, soy Lorena hola y Lorena, buenas tardes. muchas de las dudas que tenía ya se han ido resolviendo. Sin embargo, pues voy a manifestar mi sentir. En realidad hice una aproximación a este libro con esta conferencia. Bueno, pero también me surgía la misma sensación de Patricia con lo del tiempo, y es también pensar qué espera uno siempre de las historias cuando me plantean un elemento futurista, ¿cierto? Uno siempre, por lo menos yo, me imagino el tema de las naves espaciales, ultratecnología, un asunto así.
Entonces, no siempre, digamos, lo que uno espera de las historias va en sintonía con lo que nos ofrece, ¿cierto? Sí. Eso por un lado. Entonces a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando mostraban ahí, cuando mostrabas las chivas que estaban estos tres personajes viendo y había uno que manifestaba sentir miedo, ¿cierto? Y entonces yo me preguntaba en qué momento se funde ese miedo de esa persona que está en el futuro con los que realmente vivieron cosas aterradoras en el pasado, ¿cierto? Eso por ese lado. Y también me surgía el tema de, pensando en lo apocalíptico, que también es otra idea que uno tiene del futuro. Entonces, me surgía lo mismo que planteabas ahorita, como casi que esa apocalipsis puede verse en el pasado, ¿cierto? Todas estas poblaciones que han sido destruidas, pero que en otros lugares todo funciona de la misma manera, ¿cierto? Entonces, a veces esa destrucción es para quién. También pensé en todo eso. Y ahorita lo que mencionaba también Patricia, a mí también me sonó muchísimo porque, o sea, y me cuestiono qué tipo de lenguaje estaremos usando dentro de 20 años. Todavía seguiremos diciendo sisas, por ejemplo, en una de las cosas de las imágenes que hemos mostrado ahí, pero también cuestiono el hecho de que, digamos, así existan palabras malsonantes o con las que no comulguemos. Digamos, hay un lenguaje, para mí hay lenguajes como alternos, están ahí, se usan y van caminando, ¿cierto? Y es, digamos, lo que pasa con las historias que uno lee de otros países de Latinoamérica. Uno casi que ya está familiarizado con algunas expresiones mexicanas o argentinas, ¿cierto? Entonces, como que hay un cruce de todos esos lenguajes alternos, si se quiere decir así, que, con lo que uno puede acercarse o alejarse más en la medida de lo que tanto está familiarizado uno con eso. Y me hizo acordar de 1984 con ese Ministerio de las Palabras en las que se pretendía acortar, ¿cierto? Como el lenguaje. Entonces, una cosa es lo que uno desearía que, pues, que fuera, digamos, la forma, entre comillas, correcta en la que se planteara las historias, pero otra es como la que a cada artista se le ocurrió que eso va a funcionar y está ahí y están ahí para que uno las escuche, comulgue o no con ellas, y si no, uno va encontrando, digamos, esas formas que se ajustan a uno, ¿cierto? O si no, digamos que hace una especie de democracia ahí como, bueno, ajá, lo voy a aceptar porque está ahí y voy a ver qué me puede ofrecer aparte de eso que no me gusta. Bueno, se me ocurrían esas cosas. Seguiré indagando el texto porque, bueno, debo hacer la tarea, pero muy chévere la conferencia. Ahí dejo. Muchas gracias, Lorena. Yo quiero retomar, por ejemplo, todos los comentarios, todo el valor de las preguntas, de las sensaciones, de las palabras. Esa sensación de miedo frente a lo que ve el personaje en el museo, que es algo que no le tocó, pero lo descubre ahí. Ahí vuelve otra vez la mirada. Uno va al museo, pues, sobre todo la experiencia a veces es, sí, es sensitiva con el cuerpo y demás, pero uno ve, o sea, como que muchas cosas están dispuestas para ser vistas. Entonces, ese miedo de ver eso que no les es habitual, no les es familiar, no viene, no está en su mundo, pero sí hace parte de su mundo. Y como eso incluso, que ese horror del museo, ese horror de eso que hay, es lo que también los va a atravesar cuando estén ya insertos de manera total en el pueblo. O sea, como eso de lo que uno cree que no es parte, de lo que uno cree que no le ha tocado, que volvemos acá, sí, volvemos al comentario social. En un país como esto, donde ha vivido tantos años de conflicto, a uno se le olvida, así vean las ciudades, así no tenga víctimas directas, así uno no sea desplazado, así uno vea esas cosas de manera directa, esas cosas están con uno, esas cosas conviven con uno. ¿Por qué? Porque habitamos un espacio, una república
donde toda esa violencia, todo eso se mueve y eso se ve reflejado en nuestras formas de cómo ciudadanos compartimos el mundo. Uno muchas veces va en el metro, en el bus, en el otro, y no sabe la vida de ese otro, qué ha vivido ese otro y con cuál comparte espacio. Y eso es lo que uno olvida, y eso volvemos acá como esa idea esquizofrénica de vivir con una guerra que no termina y que está ahí. Uno vive, pues, yo recuerdo, trato de hacer como una memoria de cuando era adolescente y estaban de esos días más duros de la avanzada, por ejemplo, paramilitar y guerrillera. Yo vivía de forma normal, tranquila, con los problemas domésticos en otro lugar, no habían tomas guerrilleras en mi pueblo y uno veía eso por televisión. O por ejemplo, más adelante, un vecino muy joven estaba en el ejército contra guerrilla, él iba, estaba en el conflicto y venía a descansar cada 6 meses donde su abuela, había dinero, poquito, y había estado porque creo que era enfermero, y él estaba viviendo el conflicto, todo eso en finales de los 90, principios de los 2000, y eso sigue ahí conviviendo con nosotros, y ese miedo, ver eso que no es tanto museo, no es tanto del pasado, sino que es presente. Entonces, quería anotar eso como de entre todos los comentarios que hiciste para rescatar. No sé si hay más preguntas, comentarios adicionales. Diego o Santiago, si está por ahí. Yo estoy escuchando, pero no estoy participando porque estoy en otra reunión. También, qué pena con vos, pero acá estoy dándote apoyo moral. Bueno, muchas gracias por el apoyo moral, Diego. Bueno, ya con esto vamos como concluyendo lo que es esta sesión, la segunda sesión del año. Nuestra próxima sesión es el 25 de abril, si mal no recuerdo, y hablaremos de un libro, una historieta colombo-ecuatoriana, de una dibujante colombo-ecuatoriana que se llama Paola Gaviria, y vamos a leer Virus Tropical, de esta dibujante. Es absolutamente importante, es una referencia fundamental para la narrativa gráfica latinoamericana. No sé si hay más comentarios desde el otro lado. Vamos cerrando, alguna conclusión, algún apunte que quieran dejar. Vamos cerrando este libro que creo que este es un libro, como hemos entendido también al paso de lo que hemos visto, que no lo despejamos en una sola sesión. Es un libro que nos invita a leerlo mucho más, ¿no? Por más que intentemos como despacharlo en una sola sesión o darle la oportunidad para tener una lectura superficial, podemos discutir tanto lo gráfico, tanto el posible comentario social, si es sí o no, esa alternancia de géneros, las composiciones, lo de la mirada, pues que lo de la mirada es algo arbitrario de mi parte, que ha tenido que ver más con cómo yo he entendido ese libro, pero muchas más cosas que esta historieta nos ofrece y que hace parte, pues como lo he dicho, de la tradición reciente de historietas colombianas que se han publicado en Colombia. Yo sí estaba pensando, Mario, esta historieta es producto también pues como de una beca. ¿Vos crees que los programas de estímulos, después de que empezaron a incluir historietas, han de pronto movilizado un poco más la producción de obra o todavía no? Sí, eso es innegable y no solamente para Medellín, sino para otras zonas, Pereira, Cali, Bogotá, las del ministerio. Pues no todas, pero muchas de las historietas que se han publicado en los últimos años en Colombia, pues han sido posibles a esos estímulos. Acá en Medellín hemos tenido Tres Horizontes de Lina Flores y Pablo Pérez, Revisión a la historia de Francisco Peláez, Pánico de Ana López, Liborina, o sea, este no viene con el sello de estímulos, pero este trabajo fue apoyado por estímulos. Lo que pasa es que no sé ya realmente los detalles burocráticos, pero esto fue posible en parte por estímulos, aunque no salió pues con el sellito y demás. En Cali, por ejemplo, ha salido libros como Lecturas Ligeras de Libardo. Bueno, ya mencioné
Tres Horizontes. Hay muchos libros que han sido posibles. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Digamos como que el mercado de historietas en Colombia es precario respecto a otros mercados de narrativa. Las ventas todavía no alcanzan los ideales. Hay mucho trecho por el trabajo por hacer en formación de públicos, lectores, pero pues se ha avanzado mucho, pero esto, desde luego, si uno mira, desde que empezó esta beca como tal, digamos como hace 7, 8 años, hace el récord de las publicaciones en historietas que se han hecho en Medellín, en este caso puntual, puede revisar que ya hay un panorama y un crecimiento. Faltan hacer, por supuesto, muchos ajustes. Yo creo que cuando se cumplan los 10 años de esta beca, pues uno podrá hacer una exposición para ver eso, qué es lo que ha resultado de ahí y cómo ha crecido la historieta de la ciudad y en otras partes, gracias a eso, aunque faltaría más apoyos, historietas infantiles, bueno, qué sé yo. Bueno, Mario, discúlpame, tomo la palabra otra vez para, bueno, también agradecerte la recomendación de Colombia 86, del cual hablaste ahorita y no conocía, aquí estoy viendo, y bueno, me parece llamativo que el género de ucronía dibujada en Colombia tenga ese aporte tan futbolero. Me llama la atención y bueno, gracias por la recomendación. Bueno, otra ucronía muy recomendable, que sí está inscrita directamente, es un libro de Mario Garzón, que se llama Emus en la zona, con viajes en el tiempo y demás. Ya ese sí más estrictamente más futurista, con personajes como Marimonda. La Marimonda se ha vuelto espectacularmente un personaje habitual en la gráfica colombiana. Miguel Vallejo lo tiene, pero hay otros dibujantes que han insertado a la Marimonda como personaje habitual en las narraciones gráficas colombianas. Entonces ahí, no sé si conocías Emus en la zona, que es otra historieta que se puede acompasar a las ucronías, digamos, colombianas en narración gráfica. Y esto también es entendible como, es decir, hacer una película o un audiovisual con todos estos decorados, todo esto cosmético, futurista y de diseño, pues cuesta mucho más. Y acá en Colombia, pues poderlo dibujar nos abre esa posibilidad de representación. Muchas gracias, Miró. No sé si Lorena tiene otra pregunta, Sama, Patricia, Santiago. Ya con esto vamos englobando. No sé si tienen opiniones, comentarios. Los invito a que revisen la biblioteca digital de Confama. Ahí constantemente estamos escribiendo sobre historietas. Está colgada toda nuestra programación, recomendaciones especiales. Hay un especial reciente muy importante sobre la edición restaurada del Eternauta. Pero bueno, ahí hay más trabajos que pueden revisar y que pueden también leer de forma digital y libre. Hola. Entonces, ¿no hay preguntas entonces del otro lado? No, solamente dar las gracias a Confama y a Mario y al resto de los compañeros porque nos enriquece muchísimo. Chao, Bueno, Mario. muchas gracias, Patricia. Chao, que estés muy bien. Gracias, Patricia, hasta luego. Sí, muchas gracias por el espacio. Que tengan buen día. Hasta luego, que estén bien, gracias. Chao, Miro, que estés muy bien. Miro. Muchas gracias